Lo primero que vamos a ver dentro de este capítulo 2.1 es el acceso el acceso seguro a la proa en el caso de un buque tanque. ¿Ok? Esto se encuentra en la regla 3.3 del capítulo 2.1 del SOLA. Y lo que yo les comentaba la semana pasada, cada regla se apoya o bien en un código o bien en una resolución. ¿Ok? Hay resoluciones que terminan siendo vinculantes porque las nombra el convenio en forma taxativa y mandatoria, y hay resoluciones que dice, bueno, esto es una recomendación, se exhorta a los estados de que sigan tal o cual mejor práctica para pues la mejor implementación, pero no obligatoria. En este caso, las resoluciones en su mayoría son resoluciones obligatorias que de alguna manera expanden el contenido de lo que está escrito dentro de la convención, y que lo que usted tiene que hacer es dirigirse a las páginas que le di la clase pasada, poner ese número de esa resolución y descargarla en castellano. Y si la quiere en inglés, también lo ponen, hace un Google search, pone el número de la resolución, pone PDF y seguro que va a haber más de un website que le va a dar la resolución respectiva. Entonces, bueno, lo primero que define el SOLAS acá es lo que es un tanquero, pero la definición de tanquero la da el mismo convenio, en este caso remite para el propósito de esta regulación y la regulación 3.4. Tanqueros incluyen los tanqueros petroleros, según se define en la regulación 2.22, tanqueros quimiqueros y tanqueros, como se define en la regulación 782, y tanqueros gaseros buques gaseros, gas carriers, según se define en el capítulo 7, regulación 11.2. ¿Y qué es lo que básicamente establece esta regla? Bueno, que cada tanquero debe ser provisto de medios que le permitan a la tripulación lograr un acceso seguro a la proa, aún en condiciones severas de mal tiempo. Y estos medios de acceso deben estar aprobados por la administración, basados en las directrices desarrolladas por la organización. ¿Y cuáles son las directrices desarrolladas por la organización? La resolución MSC 6267, que tuvo una revisión en noviembre del año 2020 y que se llama Revised Guidelines for Safe Access to Tankers Boat. ¿Por qué creen ustedes que existe esta regulación dentro de un convenio tan importante como lo es el SOLA? Es una pregunta, ¿no? Por si alguno quiere liberar su micrófono y comentar. Supongo que porque que No, Talo, se te entrecorta un poco la información que quieres transmitir. Bueno, la razón es obvia. El convenio persigue la seguridad de la vida humana en el mar, y pueden presentarse situaciones en las cuales haya necesidad en un tanquero de ir a proa, bien porque estoy preparando tanques, bien porque necesito hacer revisiones de los pañoles de proa, perdón, del pañol de proa, o porque necesito hacer medición de los tanques, o porque necesito chequear alguna válvula, o porque necesito hacer alguna alineación, etcétera, etcétera. Entonces, puede darse condiciones de mal tiempo. El buque tiene pantocasos, el buque tiene rolidos, y es necesario que pues ese acceso a la proa ante esas condiciones sean lo más seguro posible. Es decir, que el marino tenga, el oficial tenga donde agarrarse a la hora de una situación. No obstante, les comento que los accidentes siguen ocurriendo, y yo en particular, no en forma, digamos, directa, pero sí indirecta y con cierta relación, atendí una llamada de un capitán
a quien pues le falleció el primer oficial y el contramaestre quedó gravemente herido tras dirigirse a la proa en un tanquero, un Aframax, un tanquero grande, dirigirse a la proa, y a pesar de que este buque tenía acceso seguro a la proa, pues allí donde la ola lo embistió, ya el rail, las barandillas habían terminado. Es decir, tanto el primer oficial como el contramaestre estaban expuestos, no tenían de dónde agarrarse, la ola embistió y pues con el desafortunado resultado de que el primer oficial golpeó su costilla en un elemento estructural y una costilla le perforó el pulmón y pues a las pocas horas había fallecido. El contramaestre pues corrió una mejor suerte, pero también pues hay que decir que quedó gravemente herido por algún tiempo. Entonces, esa es la razón por la cual debe haber un Safe Access to Tankers Bow y digamos, el convenio y esta resolución lo regula. Otro punto importante también a resaltar que deben ustedes conocer es acerca de los arreglos y los procedimientos de remolque. Los arreglos y los procedimientos de remolque pues están regulados en la regla 3.4 del capítulo 2.1. ¿Okay? El Emergency Towing Arrangement o ETA es para buques tanques que es superiores a 20.000 o a partir de 20.000 toneladas de peso muerto. ¿Ok? ¿Qué es el peso muerto? A ver. Es una pregunta también. ¿Qué es el peso muerto? Porque hago este tipo de preguntas. Porque Capitán, es la capacidad que tiene el buque de carga a su máxima calado. es la capacidad que tiene el buque de carga a su máximo calado. Sí, sí, yo te compro la definición. Y decía que es importante conocer la base, ¿ok? Y no confundirnos entre las diferentes referencias que dan las distintas regulaciones para establecer determinados criterios, ¿ok? No confundir, decía de la clase pasada también, por ejemplo, arqueo con peso muerto o peso muerto con desplazamiento, ¿ok? Tener esos conceptos claros es fundamental para usted como futuro oficial de Marina Mercante, ¿ok? Entonces, estos Emergency Towing Harassment para tanqueros están, digamos, desarrollados, su descripción técnica, en la resolución MSC 3563 y una interpretación unificada de estas que les vengo comentando, una interpretación unificada del convenio de líneas de máxima carga, llamada o que, digamos, tiene como título referencial la LL.3 circular 130. En su sección 5 hablan de el Emergency Towing Arrangement. Adicional al Emergency Towing Arrangement existe el Emergency Towing Procedure. Y el Emergency Towing Procedure, el ETP o ETP, sí aplica no solo a los tanqueros, sino a los buques de pasaje. Comenzó a exigirse a los buques de pasaje a partir del 1 de enero del 2010. Los buques de carga construidos a partir del 1 de enero del 2010 y aquellos buques que eran construidos o que fueron construidos antes del 1 de enero del 2010, pues no más tardar del 1 de enero del 2012. Ya les explicaba también la clase pasada que una vez aprobada la enmienda, normalmente se dan pues 2 años con el fin de que pues los buques se adecúen y los estados del pabellón puedan verificar que los buques que enarbolan su pabellón están cumpliendo respectivamente. Ahora bien, esto de Emergency Towing Procedure es importante tener claro qué incluye, ¿no? Incluye, por ejemplo, planos de la proa o de la popa, mostrando
los arreglos de remolque, incluye el inventario de los equipos a bordo, ¿ok? Que pueden ser usados para este remolque, los medios y los métodos de comunicación y ejemplos de procedimientos que puedan facilitar la preparación y la conducción de un remolque, de una operación de remolque de emergencia. ¿Ok? Los buques deben tener 3 copias de estos procedimientos. ¿Ok? Uno de ellos le llaman Emergency Towing Booklet. Uno de ellos debe estar en el puente. Otro, como no puede ser de otra manera, ubicado en proa, y otro tiene que estar en la sala de control de carga en el caso de los buques tanque. ¿Ok? Y bueno, y hace referencia aquí a una circular que también es importante, que es la circular 1255. A diferencia de las resoluciones, las circulares pues no son obligatorias, pero sí, en este caso es digamos, un borrador propuesto de aquello que tiene que contener el procedimiento. Entonces es muy fácil para un armador pues ir a esta circular, ver la estructura y simplemente alimentar con los datos propios del buque la información que está allí. ¿Ok? Entonces, esto con respecto al remolque de emergencia. ¿Ok? Tanto los arreglos, harassment, ya dijimos que era para tanqueros mayores de 20.000 toneladas de peso muerto, y los procedimientos que es para todos los buques, pues todos los buques construidos a partir del 2010, a partir del 2010. Y aquellos que fueron construidos antes del 2010, entonces a partir del 1 de enero del 2012. Y que debe contener todo esto que tiene aquí. ¿Y dónde tienen que estar las copias? Acá. ¿Ok? Puente, proa y sala de carga. Otra regla importante es el arreglos de remolque y maniobra. Con su permiso voy a parar un momentín para buscar agua porque estoy un poco afónico. Bien, seguimos por acá. Entonces les decía que la otra regla importante es la 3.8, que habla de arreglos de remolque y de maniobra, ¿ok? Que no se debe confundir con los arreglos de remolque de emergencia, ¿ok? Aquí estamos hablando más bien de las vitas, estamos hablando de los ojos o las gateras, los ojos de buey, estamos hablando de los winches de amarre, ¿ok? Y bueno, ¿a quién aplica? Los buques construidos a partir del 1 de enero del 2007. Esto no se lo van a preguntar en ninguna parte, ¿ok? A partir de dónde aplica esto o no aplica, lo importante es que usted sepa de que existen unos arreglos de amarre y unos arreglos de remolque, ¿ok? Que esos arreglos de remolque y de amarre tienen que estar marcados en forma permanente con la carga segura de trabajo, el Safe Working Load, ¿ok? Es muy importante esto, es muy importante. No solo por el hecho de que el buque va a ser inspeccionado y lo van a revisar. Es importante también para que usted sepa que si el día de mañana usted amarra en una vita de estas un remolcador de 60 toneladas de tiro, eh, y la vita es de 30 toneladas, pues ahí usted está corriendo un alto riesgo de quedarse sin vita y que la vita sea arrancada de raíz. Entonces, por eso es importante que eso esté marcado de origen. ¿Okay? La fuerza estática de tiro, sobre todo de los remolcadores, es algo que es importante, es algo que es fundamental. Igualmente, los winches de amarre, en los tanqueros, digamos, hay un poco más de control en este tema, en los buques tanques se realiza anualmente lo que llaman una prueba de freno y hay todos unos lineamientos, unas buenas prácticas desarrolladas por el Foro Marítimo Internacional de Compañías Petroleras, por OCIMF, y la OCIMF ha determinado de que
bueno, una cantidad de buenas prácticas que son seguidas a bordo de los tanqueros, porque además a través de las inspecciones vetting se revisan. Entonces, dentro de eso, ha establecido una correlación entre, por ejemplo, los cabos de amarre y la capacidad del freno de los winches. Los cabos de amarre, mejor dicho, la capacidad de freno de los winches debe estar regulada al 60% del MBL. MBL es punto de ruptura del cabo o fuerza de ruptura del cabo, ¿ok? De modo o con el fin de que el freno pues ceda, el freno se vaya antes de que el cabo se rompa. No sé si han visto videos de muchísimos colegas que han perdido la vida por que se ha reventado un cabo y el latigazo, el snapback que da, bueno, nada, sin darte cuenta, a ver si les traigo un video de eso para la próxima clase, pero estoy seguro que han visto más de uno, creo, de hecho, en el grupo donde estábamos, que conformado por Luis, creo que alguien publicó uno hace poco, si mal no recuerdo, y si no, lo publicamos allí para que lo vean. Pero los cabos es uno de los elementos con el que más tenemos, digamos, riesgo a la hora de hacer una maniobra, por ejemplo, por supuesto, de usarlo. Entonces, en virtud de eso, es que OSIM ha ido sacando estas buenas prácticas. También la International Chamber of Shipping ha sacado algunas guías de amarre seguro, ¿ok? Y bueno, ya está esta circular de la OMI, la 1175, que también son unas directrices, unos lineamientos sobre el equipo de amarre y el equipo de remolque a bordo. ¿Ok? Entonces, clave aquí, quizá destacaría el tema del Safe Working Load. ¿Ok? Bueno, y que debe también estar marcado con cualquier restricción asociada al equipo. ¿Vale? Bien. Por aquí tenemos también los medios de acceso al buque, medios de embarque y desembarque. ¿Ok? ¿Cuál es el nombre en inglés de esta escala? Es una pregunta. A ver si por si acaso voy a abrir el chat porque me vayan a estar comentando por aquí. Ladder, por supuesto que es ladder, pero ladder es escala. Pero esta escala lleva un nombre específico en inglés. No es portable ladder, ¿no? No es portable ladder. Vamos a ver, te voy a poner otra vez. Esta escala. ¿Cómo se llama esta escala en inglés? Que ya esta no es portable ladder, ¿no? A ver, alguien creo que contestó por acá. Gangway. Muy bien. ¿Cuál es gangway, Wilmar? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Hay suspenso. La de la izquierda es gangway. Muy bien, Wilmar. Anótate un punto positivo. Muy bien. ¿Y la de la derecha? ¿Cómo se llama la de la derecha? Fíjense que está muy de moda el hacer test de conocimiento en inglés a los cadetes y a los oficiales para emplearlo. ¿Ok? Y es posible que aparezca una pregunta donde pues lo hagan dudar si es una gangway o no, o si es como la derecha y de repente el audio que usted escucha les dicen gangway y de repente está viendo algo como la imagen de la derecha. Entonces, los nombres tenemos que tenerlos bien claros, bien identificados, bien conocidos, ¿ok? Porque, pues, el día de mañana usted puede ser interrogado al respecto,
bien durante una entrevista o incluso ya estando a bordo. Entonces, la escala de la izquierda se llama Ship's Gangway y la escala de la derecha se llama Accommodation Ladder. ¿Ok? El acceso de los prácticos no está en el 2.1. El acceso de los prácticos, es decir, lo que vulgarmente conocemos como la escala de mono o escala de gato, está regulada en el capítulo 5, seguridad de la navegación. ¿Vale? Bien, los medios de embarque y desembarque del buque entonces están en la regla 3.9 del capítulo 2.1. Esa regla 3.9 también sugiere algunas resoluciones que ya las vamos a ver, espero haberlas puesto. Y dentro de esas resoluciones, vamos a ver si la salía de duda. Sí, ok. Dentro de esas resoluciones hay cosas que son bien importantes, ¿no? Una, que el gangway y el accommodation ladder es importante que esté, a ver si opciones del puntero. Es importante que tanto acá como acá esté marcado. Esté marcado con su carga de trabajo segura. Esté marcado con el número de personas máximos que pueden estar en la escala en un mismo momento. Está marcado con el ángulo máximo que debe tener y está marcado con el ángulo mínimo que debe tener. Porque también puede darse situaciones donde el francobordo del buque o la regala del buque esté por debajo del muelle. Entonces, en ese caso, ¿cómo hace? ¿Y de qué manera puede tener usted un acceso seguro? Ahí hay que tener cuidado. Igualmente, la accommodation ladder. La accommodation ladder, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, pues lleva toda esa información. ¿Qué es otra cosa importante acá? La necesidad de tener una red de seguridad. ¿Ok? Una red de seguridad que a la hora de cualquier caída, por alguna razón, pues esa red de seguridad aguante a la persona. Esa red de seguridad tiene que estar en buenas condiciones. Los buques fallan mucho. Usted usa aquí el gangway y cuando llega a bordo, pues tiene que bajar a la cubierta. Muchas veces lo que no se tiene a bordo en una manera segura es esa escala portátil pequeña para acceder del gangway a la cubierta. Entonces hay que tener siempre a bordo, estar vigilantes de que tengamos el equipo completo, que no es solo que el gangway esté seguro, sino que también pues el acceso desde la plataforma, desde la punta del gangway hasta la cubierta sea eh, ideal, sea seguro, tenga pasamanos, tenga de dónde agarrarse, no tambalee, digamos que la persona pueda terminar de embarcar o incluso desembarcar en forma segura. Otras cosas que son clave, bueno, los travesaños estos, los parales, los cabos con que los quitamiedos, ¿ok? Los cabos quitamiedos que se colocan en los parales. Esto es fundamental. El accommodation ladder es más rígido, pues generalmente esto es rebatible o tienen diferentes formas, pero bueno, son mucho más seguras. Aquí lo que hay que cuidar quizá es el tema de la guaya, del cable, que también en todas esas resoluciones están contemplados. ¿Ok? Entonces, todo buque construido a partir del 1 de enero del 2010 debe ser provisto con medios de embarque y desembarque desde los buques para ser usados en puerto o en operaciones portuarias, tales como gangways and accommodation ladder. O sea, es una definición que no es que la de yo, está en el convenio. ¿Vale? Luego dice, estos medios de embarque y desembarque requieren ser construidos e instalados de acuerdo a las directrices de la organización. ¿Ok? Y entonces aquí hacen referencia a el guidelines para la construcción, instalación y mantenimiento, inspección, reconocimiento de medios de embarque y desembarque, es decir, de la circular 1331. Y también hay una circular, que es la 1196, que también habla de medios de embarque y desembarque de los buques. Dice también el convenio que, bueno, que hay circunstancias donde el cumplir con lo que está establecido en estas regulaciones, pues no
no es posible, es impráctico. Por ejemplo, buques que tengan pequeños francobordos, que entonces, bueno, se les pone rampa, o buques que estén pues visitando puertos donde tengan escala de tierra. Pues si tienes escala de tierra, pues la escala de tierra sustituye la escala del barco. ¿Vale? Entonces, esto es otra de las reglas importantes. ¿Qué es lo que busca prevenir esto? Cosas como esta. ¿Mm? Y esto se da. Cosas como esta se dan. Marineros que son tan arriesgados y creen que están en un circo en la cuerda floja, o alguien que se anima a ir solo por un arnés de un buque a otro usando la grúa. ¿Ok? Entonces, esto es lo que buscamos prevenir. Bien, luego tenemos nuestra vedette y estabilidad tanto intacta como en avería. Y el capítulo se gasta desde la regla 4 hasta la regla 25, toda la parte B, B1, B2, B3, B4, 5 partes del capítulo y 21 reglas hablando de estabilidad. Pero no solo esto, sino que la cantidad de circulares, resoluciones y demás y códigos asociados al tema de la estabilidad es riquísimo en contenido, riquísimo en contenido. Les invito a, el código se puede descargar perfectamente de internet, incluyendo su enmienda, ¿ok? Y luego, pues cuando usted llegue a bordo, se haga un experto utilizando los programas, o una experta utilizando los programas de estabilidad del buque. Si reconozco que esto es algo que más bien pues hacen los oficiales de cubierta, muy poco pues uno ve a los maquinistas metidos en este tema, pero yo les voy a decir algo a los maquinistas. Mis dos mejores profesores de estabilidad fueron maquinistas, fueron jefes de máquina. Y a ellos yo tengo el honor de llamarlos, ambos viven, capitán Argelis Rojas Lugo o jefe de máquina, Argelis Rojas Lugo, el jefe de máquina Reinaldo Montes de Oca, ambos dos doctores en ciencias náuticas e ingeniería. Y ambos dos muy buenos en estabilidad, muy buenos. Yo de hecho reconozco, pues que los reconozco como mis maestros en este tema, y lo cual me llevó luego a ser 12 años profesor de esta cátedra. Entonces, si algo me gusta dentro de las ciencias náuticas, a mí en particular es la estabilidad del buque. Regulaciones muchísimas. Y aquí les dejo, pues cuando les mande la presentación, ya usted sabe dónde buscar, cómo descargarlo, puede descargarse el código, puede descargarse la enmienda, puede revisar su información. Es importante que revise también sus apuntes de estabilidad, porque como les decía hace un rato, pues si de algo estoy completamente seguro, es de que van a hacerles al menos una pregunta que tiene que ver con estabilidad. ¿Ok? Entonces tiene, bueno, directrices para la preparación de información de estabilidad intacta, la circular 456. Guidance revisados para que el capitán evite situaciones peligrosas en mal tiempo, la 1228. Referencias hechas para la recomendación del método estándar para la evaluación de inundación cruzada adoptado por la organización a través de la resolución 13292. La referencia al apéndice y tal, la circular 1564. Notas explicatorias interinas para la evaluación de sistemas de buques de pasaje, de la capacidad de buques de pasaje después de incendio e inundación, la 1369 y la 1369 con el anexo 1. Y así, pues tiene la 1400, la 1532, la 1589, la 541, la 793, la 1570, la 1291, la 188, la 1461, en fin. O sea, información con respecto a estabilidad sobra. Importante, A1, a nivel A1.
importante no, lo siguiente, importantísimo, ¿ok? Es una de las competencias clave que todo oficial de Marina Mercante debe poseer. Y por supuesto revisar el código. El código está en la resolución, ya como mencionamos en la clase anterior, ya cuando es aprobación de códigos, instrumentos mandatorios, se hace a través de la asamblea, y en este caso pues es la resolución de la asamblea A74918, la cual o el cual fue enmendado posteriormente a través de la resolución 7569. ¿Qué tiene este código? Bueno, todos los principios fundamentales, precauciones generales para evitar que el buque zozobre, tales como altura metacéntrica, brazo adrizante, criterios de tiempo, etc. Esto tiene que dominarlo. Tiene que, tiene que revisar sus apuntes de estabilidad y de paso, pues, decirles que quedó a la orden para si necesitan algún apoyo al respecto. Los primeros oficiales también me consultan y bueno, los ayudo hasta donde pueda, siempre que el examen sea comprensible. Luego, dentro de los criterios generales, solo para refrescar, que nos trae aquí el código, criterios generales de estabilidad sin avería. Bueno, el área bajo la curva de brazos adrizantes, la cual debe saber calcular usted, ¿ok? No debe ser inferior a 0.055 metros radianes, hasta un ángulo de escora de 30 grados, ni inferior a 0.09 metros radianes, hasta un ángulo de escora de 40 grados, o hasta el ángulo de inundación, si es que el ángulo de inundación es inferior a los 40 grados. Todos esos conceptos debe dominarlo usted, ¿ok? No solo identificar en la curva los 30 y los 40 grados, que es muy fácil, porque además la curva se construye con la curva cruzada de estabilidad, que viene dada en la mayoría de los casos en grado, sino que debe poder usted determinar cuál es el ángulo de inundación. Y ese ángulo de inundación, si llegase a ser menor de 40 grados, entonces el área bajo la curva de brazos adrizantes va por debajo de va hasta allí. ¿Okay? El brazo adrizante como mínimo de 0.20 en una escora igual o superior a 30. El brazo adrizante máximo corresponderá a un ángulo de escora preferiblemente superior a 30, pero nunca inferior a 25. La altura metacéntrica corregida no debe ser inferior a 0.15. Y bueno, y luego hay aquí una fórmula. Y me interesa que detengan unos 10 segundos mientras leo el chat a esta información, porque les voy a poner la misma información en inglés en la siguiente lámina. Gilary, sí, es que estaba con los datos, no te preocupes, adelante. Gilary se tiene que retirar por problemas con la señal. Ok, 5 segundos para que vean, sobre todo la parte derecha de la información. Porque luego en la siguiente lámina vamos a poner la misma información en inglés. ¿Qué diferencia observa usted entre el slide anterior y este slide con respecto a los criterios? Vale, Hilary, gracias. No te has ido entonces. Bueno, eres bienvenida. Cualquier cosa, después ves la grabación una vez que ya los videos estén arriba, si necesitas salir por alguna razón. Bien, la diferencia, y aquí hay que tener mucho cuidado, porque hasta yo me sorprendí un poco, a ver si tengo alguna... No hay respuestas por aquí. Bueno, fíjense ustedes acá. Les pongo la lámina anterior y vean esta, yo no sé si llamarlo desliz, por no llamarlo barbaridad. El desplazamiento, la D pequeña nunca es desplazamiento. El símbolo por excelencia, gracias Ángel. El símbolo por excelencia del desplazamiento es el triangulito hacia arriba. Así como el del volumen de cadena es el triangulito hacia abajo. ¿Ok? Esto lo corrigen en la que está en inglés y aquí dice calado medio. Esto sí tiene sentido. Porque además cuando usted calcula esto, que es un momento, ¿ok? Estamos hablando de un volumen, una velocidad, perdón, al cuadrado, dividido por la eslora, multiplicado por el desplazamiento, y luego todo eso multiplicando a el kg menos la mitad del calado medio.
¿Ok? Entonces, bueno, esto en cuanto, solo lo quise reflejar, porque a veces hay que, cuando a usted no le suena una cosa, busque la versión en inglés por si acaso hay alguna equivocación que puede pasar. ¿Ok? No estamos exentos a que ocurra. Luego una enmienda, esta que les mencionaba, a través del MSC 7569, que dice, bueno, mira, en el primer párrafo, la primera oración, en cuanto a los criterios, hay otras enmiendas, no es la única, ¿no? El ángulo de inundación fue modificado por angle of downflooding. Y luego en el 3126, la referencia en la fórmula que era 0.02, aquí, 0.02, lo bajaron a 0.196. ¿Ok? También el momentum, que estaba reflejado en metros por tonelada, o tonelámetros, como lo llamamos en clase, fue reemplazado por kilonewton metro. ¿Ok? Y la definición de kg fue reemplazado por, mejor dicho, la quilla dentro de la expresión kg. Ya no se le llama quilla, sino línea de base. ¿Ok? Entonces son pequeños cambios, parecieran tontos, pero hacen unas pequeñas diferencias que en temas de estabilidad, pues, es importante. Bueno, aquí los maquinistas se van a contentar. Vamos a hablar del steering gear o servomotor. El steering gear está en la regla 29 del capítulo 2.1, ¿okay? Y la 29.3, .2, 29.3.2, da algunas regulaciones, da unas directrices, una regla importante con respecto al tiempo que debe tomar a la pala del timón ir de una banda a otra. Y dice que el servomotor, el timón, debe ser capaz de ir de 35 grados de una banda a los 35 grados de otra, ¿ok? Con el calado mayor, and running ahead at maximum ahead service speed and under the same condition from 35 on either side to 30 on the other side in no more than 28 seconds. Por supuesto, esto tiene que ver con una prueba específica. Yo a veces veo inspectores que hacen esta prueba con el buque estático, y bueno, puede como que valer solo para chequear, porque bueno, si lo puede hacer estático, no, aunque si lo puede hacer estático, no me garantiza que navegando con el calado máximo y con la inercia que lleva a proa me pueda hacer lo mismo. Entonces, bueno, esto realmente se hace como se debe hacer es en las pruebas de mar. Y de hecho aquí lo dicen. Compliance with this requirement during sea trials. With the ship at its deepest seagoing drought and running ahead in the speed, blah, blah, blah. ¿Ok? Con máquinas en revolución continua y el máximo paso. ¿Ok? Design pitch. Los maquinistas seguramente están más familiarizados con esto que los de cubierta, pero esto es simplemente que existen, hay hélices de paso fijo, se los deben haber dicho en algún momento, y hélices de paso variable. Las hélices de paso variable son hélices que pueden mover, las aspas pueden moverse y que dependiendo del ángulo que tenga las aspas, pues puede estar la hélice rodando y no generar ninguna movilización del buque a proa. ¿Ok? Es decir, un paso donde el movimiento pues es neutro a efectos de velocidad. ¿Ok? Entonces, estas pruebas tienen que hacerse con el máximo paso de diseño. Maximum Design Pitch. También habla el convenio de el servomotor auxiliar, ¿ok? Y el servomotor auxiliar tiene otras connotaciones. Bueno, debe poderse mover de 15 grados de una banda a otra en no más de 60 segundos con la misma condición. Deep seagoing draft and running ahead at the 1/2 of the maximum ahead service speed or 7 knots. Entonces, bueno, esto digamos, en caso de que los buques tengan un auxiliary steering gear. Pero la realidad es que la mayoría de los buques
pues más bien se van hacia la regla 6.1, que dice cuando el servomotor lo comprenden dos unidades de poder idénticas, entonces no necesitamos un auxiliar. Es decir, hay dos unidades de poder idénticas. Aquí de hecho lo ven, esta es una y aquí la otra. Entonces, cuando hay dos unidades de poder idénticas, pues este auxiliary steering gear no es requerido. Otra cosita con respecto al steering gear, aquellos steering gear que son hidráulicos, es importante que pues los tanques de fluido hidráulico, de aceite, los reservorios, tengan una alarma de bajo nivel. No solo que tengan la alarma, sino que sean capaces de probarla. Sean capaces de probarla y funcione. Esa alarma debe ser audible y debe ser visual. Esa alarma puede poderse ver en el puente y en los espacios de máquina. ¿Ok? Es una prueba bien importante. Considerarla y tenerla. Puede haber una fuga del sistema, el sistema se queda sin aceite hidráulico y pierden el timón. Entonces, por eso la alarma, que la alarma les avise con suficiente tiempo. Y pues el tanque fijo, el tanque de almacenamiento, debe tener una capacidad suficiente para un reservorio que permita la recarga completa por lo menos una vez. ¿Ok? Y más cositas, permanentemente conectado por una línea fija a los sistemas hidráulicos para poder recargar en un momento determinado. ¿Vale? Con respecto al steering gear room, el steering gear room es importante que, bueno, que esté accesible, que garantice el trabajo seguro, que tenga estos grating o enjaretado de madera, que pues que tenga barandillado para poderse agarrar en caso de mal tiempo, en caso de tener que operar el timón en forma de emergencia desde el sitio. ¿Ok? Otra regla importante, la regla 37. La regla 37 es la comunicación entre el puente y los espacios de máquina. ¿Ok? Nos dice la regla 37 que debe haber dos sistemas independientes de comunicación con el puente. Y estos sistemas independientes de comunicación también deben ser probados. Y la mayoría, lo que ocurre en la práctica es que generalmente, pues, como puede haber un alto nivel de ruido dentro de la sala de máquinas, ahí un mismo sistema tiene dos modalidades. Una usando cascos como audífonos, ¿no? Conectado al teléfono, llaman headset, o handset a través de la bocina normal, si es que no hay ruido que pueda generar algún problema, ¿vale? Entonces, dos sistemas de comunicación, regla 37, y verificar, chequear, probar, es importante. ¿Ok? La regla 43 nos habla del generador de emergencia. Yo no metí aquí la máquina principal, pero quizá solo comentarles que adicional a lo que hemos dicho en las reglas anteriores, regla 40, 41, entre la 37 y la 43, que se habla de la máquina principal, quizá tener claridad los maquinistas de los sistemas que, por ejemplo, tiene el motor principal de detectar fugas, leakage alarm, fuel oil leakage alarm, los generadores también, fuel oil leakage alarm, y bueno, y luego referido al capítulo 2.2, tienen que tener un sistema también de monitoreo de temperatura del cigüeñal o lo que llaman un oil mist detector, que no es más que un detector de niebla en caso pues de que haya alguna pulverización de combustible dentro de la cámara del crankshaft, ¿no? Entonces, esto debe probarse. Esto es un poco algunas cositas también importantes que tienen estas reglas dentro del capítulo 2.1 y 2.2. Con respecto al generador de emergencia, el generador de emergencia debe poder alimentar una cantidad de equipos ya preestablecidos por el SOLAS a la hora de un blackout.
¿ok? A la hora de una pérdida de energía eléctrica. Y esto debe ser capaz de hacerlo por un periodo que creo que está en la próxima lámina de 18 horas. ¿Ok? Aquí lo dice. La regla 43.2. Esto puede ser fácilmente una pregunta. ¿Cuánto tiempo? O preguntas en cuanto al steering gear, ¿cuánto aceite debe contener el reservorio? ¿O cuánto tiempo debe poder funcionar un generador de emergencia? ¿Ok? No es necesario que el tanque esté hasta el tope. Lo que es necesario es que pueda, pues, al menos alimentarme el generador por 18 horas, que es lo que pide el convenio. ¿Por qué 18 y no 24? ¿Por qué 18 y no 16? Bueno, fue el acuerdo que llegaron los estados, que en 18 horas debería estar resuelto. Los expertos, los que estudiaron el tema, analizaron y propusieron, pues se fueron por los 18 horas.